Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué hermoso día. Bueno, este tema que vamos a tener hoy es acerca de la presencia de Dios que puede estar en nuestra vida. No hay nada más hermoso, la promesa más maravillosa que podemos leer en la palabra de Dios, que la podemos encontrar. Es acerca de que Dios promete que su presencia vendría hacia nosotros. Qué precioso cuando leemos esa profecía de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dice su palabra, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Si Dios viene a nosotros, a nuestra vida, podemos entender que el creador del universo, el dador de la vida, puede llegar a estar con nosotros y en nosotros también, en nuestro corazón. Pero esto depende también de nuestra decisión si queremos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas bendiciones puede traer la presencia de Dios a nosotros? Cuánto amor, cuánto gozo, cuánto, todo lo que puede producir en nosotros. Después de que nosotros siempre le hemos dado la espalda a Dios. El hombre por naturaleza, esa naturaleza rebelde, después del pecado, después de desechar a Dios, nunca quiere acercarse a Dios. Y si supiéramos lo fácil, lo accesible que está Dios para nosotros, Él dice sus versículos como por ejemplo Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y para nosotros también es esto. Preferimos andar en nuestros pensamientos, en caminos no buenos. Y sin embargo, la presencia de Dios está ahí precisamente para llevarnos, para guiarnos, para dirigirnos hacia el camino perfecto, hacia, hacia Dios, nuestro Dios todopoderoso. ¿Quién nos puede llevar hacia Dios? ¿Qué nos puede llevar hacia Dios? Esa sería una pregunta. ¿Qué podría acercarnos a la presencia de Dios? Solamente Dios. Y Dios está dispuesto a estar con nosotros. Emanuel, dice. Así será llamado el nombre del niño. Y déjenme decirles que lo que es el nombre realmente, lo que era en los tiempos bíblicos el nombre, era realmente atributos, era lo que realmente eran las personas. Se les decía de la manera en que los hombres veían a una persona, se les llamaba, es un nombre precisamente por lo que significaba esa persona, por lo que proyectaba esa persona. Así que aquí nos dice ese nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, es porque Dios realmente quiere venir a nosotros. Desde que el hombre ha dejado a Dios, ha desechado a Dios, Dios siempre ha querido regresar. Él pareciera que Él nos busca, pareciera que Él está todo el tiempo atrás de nosotros, porque realmente así es su amor de Dios. El amor de Dios, todas las bendiciones de Dios pueden ser nuestras si nosotros quisiéramos, si nosotros atesoráramos la presencia de Dios. Así que dice en su palabra, desde que Dios se manifestó a su pueblo Israel y habló con Moisés y le dijo, yo quiero que tú saques a mi pueblo de Egipto y lo liberes, y quiero que mi pueblo sea libre y me pueda servir y me pueda adorar libremente. Y Moisés, hablando con Dios, le decía
estas palabras en Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Si he hallado gracia en tus ojos. ¿Quiénes pueden hallar gracia ante los ojos de Dios? Solamente quienes se guardan en santidad, solamente quienes buscan la presencia de Dios. El buscar la presencia de Dios es una responsabilidad para nosotros, en que debemos entender que si buscamos la presencia de Dios debe ser de todo nuestro corazón, toda nuestra alma, sometiéndonos a la palabra de Dios, buscando a Dios en santidad, buscando a Dios porque Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. Dios, es más, dice su palabra que Dios anda buscando un hombre, alguien que le busque con todo su corazón para manifestarse a Él y todas sus bendiciones. Así que si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, le decía Dios, le decía Moisés a Dios. Preciosas palabras de verdad. Y dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, le decía Moisés en oración a Dios. Y Dios le responde a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso que aquí se refiere Dios es cuánta bendición puede producir en nosotros la presencia de Dios. Yo te daré descanso, mi presencia estará contigo, mi presencia irá contigo. Qué preciosas palabras. Y Moisés le responde, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover, le decía Moisés. Si tu presencia no va conmigo, nada yo podré hacer, decía Moisés. Así que esta conversación nos conmueve porque precisamente Dios ofrece su presencia a todo aquel que quiera recibirle. Dios estando al alcance de nuestra decisión, de una decisión nuestra. Imagínense qué preciosa bendición. Es todo solamente que nosotros queramos. Dios puede venir a nuestra vida, su presencia puede morar para siempre en nosotros, si nosotros queremos. Así que Dios está en rescate de nuestras vidas, precisamente porque nosotros siempre le hemos desechado, pero Él quiere, Él ama que su presencia esté en nosotros. Dice Génesis 3:8 que precisamente cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, dice que lo primero que hicieron fue quererse ocultar de la presencia de Dios. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando hay pecado, automáticamente uno no quiere venir a la presencia de Dios. Por tanto, recuerden las palabras que en Juan 3:17 nos dice que en Cristo, dice, hay salvación, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifestadas por la luz. Entonces, desde este instante, por la maldad, por el pecado, los hombres no quieren la presencia de Dios. Por seguir sumidos en el pecado y en su maldad, porque aman al pecado. Ahí nos lo dice su palabra, que el hombre
que la condenación es porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amar más las tinieblas que la luz es no tener entendimiento, es realmente haber perdido la razón. Y así vemos que está la humanidad. Han perdido la razón, el entendimiento, que prefieren otras cosas que la presencia de Dios, que nunca buscan a Dios, precisamente porque prefiere el hombre vivir apartado, lejos de la presencia de Dios. Y no saben de lo que se pierden realmente. Así que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Qué tristeza. Dios los echó precisamente después de eso, de su presencia. Los sacó del huerto del Edén. Todo lo que representa realmente el huerto del Edén es descanso, reposo para el hombre. Es una plenitud para el hombre. Y esto quiere Dios darnos a nosotros nuevamente, la plenitud. Darnos nada más ni nada menos que su misma presencia en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y restaurar todo, Dios, nuevamente, para que podamos estar delante de Él y disfrutar de sus bendiciones. Dice la palabra de Dios que no hay nada que se pueda ocultar de la presencia de Dios. Jeremías 16:17 dice: mis ojos, dice el Señor, mis ojos están sobre todos sus caminos, todos los caminos de los hombres, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos, dice el Señor. Así que Dios conoce a todos y cada una de las personas, conoce nuestros caminos, sus ojos están sobre nuestros caminos. Nada, ni siquiera la maldad de los hombres se esconde de la presencia de Dios, de los ojos de Dios. Dice Hebreos 4:13 también: no hay nada, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día tendremos que dar cuenta de todas las cosas que hicimos, de todas las cosas que dijimos delante de la presencia de Dios. Porque aunque las personas no lo sepan, todo el mal o todo el bien que hagan está delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios está la tierra, el mundo, es toda su plenitud, está delante de los ojos de Dios. Todo lo que hagamos está delante de la presencia de Dios. Todo lo que somos, nuestra existencia está delante de la presencia de Dios. Pero ya sea para bien o sea para mal, esto depende de nuestras decisiones. Por eso debemos ser gratos delante de la presencia de Dios. Como decía Moisés: si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que yo halle gracia delante de ti. Dense cuenta qué clase de palabras son estas, qué preciosas palabras, porque si logramos entender que la presencia de Dios está siempre ahí y que nosotros estamos cometiendo hechos vergonzosos, estamos cometiendo pecado, y entender nada más que Dios nos está viendo, con eso podemos darnos cuenta de la responsabilidad que tienen nuestros actos delante de Dios. Así que, lógicamente, ningún impío, ningún pecador podrá llegar nunca delante de la presencia de Dios en términos cuando Dios quiera dar sus bendiciones a los hombres. Es decir, también esto incluye el llegar al cielo y el llegar a la presencia de Dios. ¿Qué cosa hay fuera de la presencia de Dios? Solamente castigo eterno, solamente perdición,
La separación de Dios es algo tan triste, pero el hombre prefiere eso, quiere eso, ama eso, la separación de Dios, estar lejos de la presencia de Dios. Eso el hombre perdido lo busca todo el tiempo. Por eso es que vemos que nadie se preocupa, nadie quiere buscar a Dios, no hay nadie que busque a Dios, dice su palabra, dice ahí en Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se extraviaron, todos se perdieron. Y la consecuencia es que hay desventura, quebranto y desventura hay en todos sus caminos, dice. Y no conocieron camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. Así que todo esto son frutos precisamente de vivir lejos de la presencia de Dios, del no buscar a Dios. Y lo peor viene cuando moramos, pues solamente hay dos lugares, la presencia de Dios o el fuego, el castigo eterno. Y pues no hay salvación para los impíos, para los pecadores. Dice Job 13:16. Job decía, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Nunca ningún malvado, ningún impío, hombre sin piedad, hombre sin misericordia, hombre que nunca buscó a Dios, nunca podrá llegar ante la presencia de Dios. Una cosa es que la presencia de Dios, los ojos de Dios estén sobre todos, sobre buenos y malos, dice su palabra. Él da bendiciones para todos. Decía Jesús, Dios hace llover sobre todos, justos e injustos. Da su sol para justos e injustos. Así que no hay excusa, no hay pretextos para nosotros. Dice Eclesiastés 8:12, el pecador puede pecar 100 veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que los que muestran temor y reverencia ante Dios también les irá bien. Por el contrario, a los malvados, a los que no muestren reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les prolongará la vida, sino que se desvanecerán como una sombra. Esto es precisamente para los que no quieren ser gratos delante de la presencia de Dios, porque de eso se trata. Estar delante de la presencia de Dios, pues todos lo estamos. Realmente los ojos de Dios están sobre todos, dice su palabra. Pero aquí en esta tierra nosotros elegimos si estar gratos delante de la presencia de Dios o estar en rechazo, en pecado delante de la presencia de Dios, rechazando a Dios, sus bendiciones, sus todo lo bueno que Él tiene para nosotros, porque Dios promete bendiciones, promete tantas cosas preciosas delante de su presencia cuando lleguemos. Miren, qué triste es para los que puedan estar excluidos de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice que cuando venga Jesucristo, cuando se manifieste Jesucristo, dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así será cuando venga Cristo y muchos sean dejados y muchos nunca reciban bendiciones de la presencia de Dios, nunca lleguen a la presencia de Dios, nunca lleguen al cielo. Él dice que dará justa retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios, está puesta, está al alcance de todos. Dios la ha manifestado para todos los hombres, no nada más para unos cuantos. Él quiere que todos los hombres vengan a Él. Jesús siempre nos hizo esa invitación, vengan a mí todos.
los que estén trabajados y cargados. Vengan a mí todos. Dios decía ahí en Isaías, vengan, vengan y beban. Todos los sedientos, vengan y beban. Es decir, el Señor puede darnos de su agua, que es su palabra, y que puede ser para nosotros una fuente inagotable. Dice el Señor en Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente inagotable de agua de vida, y cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Hablando del agua como lo que nos preserva la vida, lo que nos da vida precisamente. Y eso se refiere el Señor a su palabra. Me dejaron a mí y cavaron para ellos cisternas rotas. Dense cuenta cómo es realmente, cómo está el mundo precisamente haciendo eso. Esto mismo lo hace el mundo todos los días. Todos los días tienen la oportunidad de acercarse a la presencia de Dios, de venir a la presencia de Dios, pero prefieren seguir sus caminos sin Dios. ¿Qué de bueno les podrá traer eso? ¿Qué de bendición podrán encontrar? Ninguna. Solamente quebranto y desventura. Solamente nunca conocerán lo que es la verdadera paz. Nunca podrá haber gozo. Sin embargo, ellos buscan la felicidad, pero no hay felicidad en sus caminos, porque solamente hay ausencia de paz, hay desventura. David, cuando pecó, y nos dice el Salmo 51, cómo buscó reconciliarse con Dios, confesó su pecado delante de Dios, como mientras él callaba, dice, mientras no confesaba su pecado, dice que sentía que sus huesos se secaban dentro de él, porque así es cuando estamos lejos de la presencia de Dios. Él dice, yo contra ti he pecado, contra ti solamente, Señor, he pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Por más que yo me esfuerzo, ahí está el pecado, decía David. Pero dice que el pecado le declaró a Dios y dice que Dios le perdonó. Pero decía David, crea en mí, oh Dios, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti, no me arrojes de tu presencia. David conocía 2 cosas. Conocía la historia de Adán y Eva, precisamente, que por el pecado Dios los había arrojado de su presencia. Y conocía la historia de Saúl, el rey Saúl, que había sido rey antes que David, y había visto precisamente cómo Saúl fue desechado y el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y habían venido solamente espíritus perversos, inmundos, de maldad a Saúl y lo atormentaban. Y David era uno de los que estaban siempre ahí con el rey, para que cuando el espíritu malo se apoderaba de Saúl, David tocaba con su arpa alabanzas y era liberado Saúl. Así que David conocía muy bien esto, sabía el peligro que era el estar lejos de la presencia de Dios, el estar fuera de la presencia de Dios, y le rogaba a Dios, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches delante de ti, no quites tu Santo Espíritu. Él sabía que esto sería muerte espiritual. Él sabía lo que es la muerte espiritual, David, precisamente. Y todos nosotros deberíamos de estar conscientes de lo que es cuando el Espíritu de Dios salga de un hombre,
cuando no esté dentro de un hombre el Espíritu de Dios, la presencia misma de Dios, porque todo lo que viene a nosotros cuando recibimos a Cristo es algo impresionante, es la plenitud total de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar y encontrar al Señor? Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Así que de todo corazón solamente podemos encontrar la presencia de Dios si le buscamos de todo nuestro corazón. Y esto incluye el despojarnos del pecado, esto incluye una búsqueda sincera de Dios, esto incluye un hambre y sed de la palabra de Dios, y así podremos encontrar. La presencia de Dios puede permanecer en nosotros para siempre. Dice Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si cuando nosotros llegamos a entender cómo Dios nos ha amado, que nos ha perdonado, que nos ha dado vida eterna en su Hijo Jesucristo, que ha dado a su Hijo a morir, porque dice la palabra de Dios, dice en Romanos que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio en rescate por todos nosotros. Así es su amor tan grande. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, dice. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que la presencia de Dios puede permanecer en nosotros si nos amamos los unos a otros. Porque precisamente esto es fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que nace el verdadero amor, el amor de Dios nace en nosotros. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros y que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, esto es lo más precioso, cuando nosotros recibimos a Jesús. Desde las profecías, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, todo el poder, toda la autoridad de Dios la traía a ese niño cuando iba a venir Jesús al mundo. Dense cuenta que cómo estaba el mundo perdido. El mundo estaba totalmente perdido, fuera de todos los propósitos de Dios, las bendiciones de Dios. El mundo estaba en una oscuridad, en unas tinieblas totales. El mundo estaba sin ni siquiera reconocer su perdición. Pero por eso dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la autoridad de Dios sobre su hombro. Es decir, él tenía, él cargaba. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas virtudes de Dios son precisamente las que vienen con Jesucristo. Y vemos que el mundo no lo recibió a Jesús, no quiso, lo desecharon, es más, terminaron matándole, terminaron crucificando a Jesús. Esto es precisamente por tener una mente extraviada, un entendimiento entenebrecido, el no buscar nunca a Dios, el no buscar, no querer recibir a Jesucristo en el corazón. Así que, admirable, consejero, todo el consejo de Dios para nosotros lo trae Jesucristo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Toda la paz de Dios puede estar en nosotros
cuando tenemos a Jesucristo. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El imperio de Dios y la paz no tendrán límite en nosotros si recibimos a Jesús. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Todo eso venía con Jesús precisamente al mundo. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo de Dios, porque los hombres vivían dándole la gloria a otras cosas, dándole culto a otras cosas, a la creación precisamente. Es decir, la idolatría estaba en el mundo total, porque el hombre tiene esa necesidad de adorar a algo. Y si no es a Dios, ¿a quién será? Entonces era idolatría, pero el celo de Dios hizo esto, que un niño viniera, que él mismo viniera como un hombre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es Jesús. Eso es Jesús para el quien lo recibe, para que el que lo tiene a Jesucristo en su corazón. Entonces Jesucristo nos da el acceso total a la presencia de Dios. Dice Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios. Fíjense. Con confianza por medio de la fe en Él, porque la fe es la que nos mete precisamente a la presencia de Dios, la fe en Jesucristo. Y dice el 17, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Es decir, podamos comprender todo lo que nos trajo Jesucristo a nuestra vida. Poder comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Es decir, todas las bendiciones para poder comprender la salvación. El hombre natural precisamente no percibe las cosas que son del Espíritu, es decir, no puede entender la salvación, que necesita salvación para empezar su alma. Y nosotros dice que por medio de Jesucristo seamos capaces de comprender todas estas cosas, todas las bendiciones de Dios, todo el propósito de Dios, los planes de Dios, la paz de Dios, la salvación de Dios, poderla comprender solamente a través de Jesucristo. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Porque si llegamos a entender la presencia de Dios y la llegamos a experimentar, es que podremos entender la plenitud de Dios. Podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios puede venir a nuestro ser precisamente. Miren, dice Hechos 3:19, Pedro les decía a las personas, entiendan que Jesucristo es quien vino precisamente a amistarnos con Dios. Ustedes, les decía Pedro, ustedes mataron a Jesucristo, porque esto es precisamente el rechazar a Jesús. Es que estamos dando nuestro voto para que sea crucificado. Cuando Pilatos dijo, ¿a quién prefieren ustedes, a Barrabás o a Jesús? Y ellos dijeron a Barrabás. Es precisamente lo que el mundo entero está decidiendo actualmente. Está prefiriendo a Barrabás. Está prefiriendo vivir como él quiere y recibiendo la retribución, que es todo
el mal, perderse de la presencia de Dios. Así que Pedro les decía, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de paz, de verdadera paz y descanso para el alma, lo que Jesús siempre ofreció. Jesús ofreciendo al mundo entero decía, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Así es el Señor Jesucristo. Él ofrece estas cosas precisamente para todos los hombres. Vengan a mí, todos. Vengan a mí, decía Jesucristo. Todos los que quieran, todos los que tengan cargas, vengan a mí y yo los haré descansar. Así que la plenitud de Dios, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, para que la plenitud de Dios pueda venir a nuestros corazones. Miren, Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. En pocas palabras, la plenitud de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda la divinidad, toda la deidad habitan corporalmente en Cristo. Es decir, cuando recibimos nosotros a Cristo, recibimos toda la plenitud de Dios. Y dice el versículo 10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, esto debemos entender muy bien nosotros. Estamos perdiéndonos tal vez de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto incluye, porque démonos cuenta con qué fin, con qué propósito fuimos nosotros creados, con qué propósito estamos aquí en el mundo, en la tierra. ¿Qué hacemos aquí? Esto siempre se lo ha preguntado la humanidad, el hombre. Siempre han sido preguntas. Y precisamente es porque todos nosotros estamos aquí con un propósito. Dios nos creó con un propósito. Primero que nada nos creó para que fuéramos, eh, para que le demos alabanza, para la gloria de Él. Fuimos creados para ser santos y sin mancha delante de Él, para que podamos darle la gloria a Dios. Esto solamente es cuando nosotros logramos ser adoradores en espíritu y en verdad, es cuando realmente viene toda la plenitud de la deidad a nuestras vidas. Es decir, cuando tenemos a Cristo, cuando entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida y cuando nosotros vivimos de acuerdo a como Dios quiere, podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, podemos darle la gloria a Dios, podremos ser para alabanza de la gloria de su gracia. Que alguien pueda llegar a ser para alabanza de Dios. Esto es precisamente cuando alguien esté lleno de la presencia de Dios. Entonces todos esos propósitos, planes perfectos y preciosos de Dios están con la presencia de Dios y pueden llegar a estar con nosotros. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Es decir, Dios quiere mostrarnos lo que es vivir realmente. Quiere darnos un significado. Quiere darnos una perfección en nuestra vida. Él creó nuestra vida. Entonces Él tiene para nosotros los verdaderos valores de lo que es nuestra vida, de lo que es vivir para un hombre. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios podremos encontrar todo esto. Así que
cuánto nos perdemos si no disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Incluso los mismos cristianos muchas veces nos la pasamos en cosas insignificantes, nos queremos a veces deleitar en cosas sin sentido y nos estamos perdiendo de tantas cosas. Así que no dejemos la presencia de Dios. Busquemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, la presencia de Dios. Porque estando en la presencia de Dios, ya no nos va ni siquiera a importar todo lo que esté pasando en el mundo. Estando en la presencia de Dios, encontramos descanso para nuestra alma, encontramos todo nuestro ser completo, hay una plenitud de gozo, dice, la manera de vivir, la vida entera la hallamos, los propósitos de nuestra vida, los propósitos de nuestro ser, todo lo que anhela nuestro ser y que tratan los hombres muchas veces de llenar con las cosas vanas. Pero nosotros todo lo podemos encontrar en la presencia de Dios. Así que sigamos adelante y busquemos como nunca la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, si Dios está con nosotros, como nos decía la profecía, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y no, luego nos dice Isaías, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros puede estar, su presencia puede estar con nosotros y tendremos el verdadero significado de nuestra vida entera. Vamos a pedirle al Señor que su presencia esté en nosotros y nunca se vaya de nosotros. Vamos a decírselo en oración. Bendito Señor Dios Todopoderoso y Santo. Cuando nosotros logramos entender lo que es la presencia de Dios y que puede estar en nosotros para siempre, como nos dice esta palabra, es cuando nosotros podamos entender, seamos completamente, plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Es decir, todo plan, todo propósito tuyo de habernos creado. Todo eso trae tu presencia para nosotros. El entender, el querer, el anhelar, el recibir todas tus bendiciones en nuestra vida, en nuestros seres, precisamente el estar en tu presencia, Señor. No hay nada que se compare a la presencia de nuestro Dios y puede estar al alcance de todos con solamente venir a ti, Señor Jesucristo, recibir a Jesús, porque en Jesús habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad, toda la presencia de Dios está en Cristo y nosotros podemos tener a Cristo. Así que te pedimos, Señor Jesús, que vengas a nuestro corazón y que venga la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios a nuestro corazón y nos hagas nueva creación, nuevas criaturas y nos dé, Señor, los propósitos de Dios para nosotros. Te agradecemos, Señor, por tanto amor y tanta bendición que traes a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos, y yo le doy la gloria a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, que queremos seguirnos guardando y queremos seguir que la presencia de Dios siga en nosotros, en nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar y pues nos veremos en la próxima. Bendiciones.